podemos verlo ahora, y si no, cuando completemos la clase de hoy. Todos nuevamente, quienes acaban de ingresar. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Hoy vamos a ver una etapa más de práctico de laboratorio esencialmente, de digamos, un tema que denominamos granulometría. La cuestión del análisis de las propiedades de los áridos es esencial, así como vimos las propiedades físicas de densidad y peso específico, peso unitario. Es muy, muy importante que completemos, digamos, esta serie de determinaciones con este tema que es la granulometría. Si me aguardan un segundo que no he puesto a grabar. Vamos a grabar y vamos a subir de nuevo. Bueno, ahora sí estamos grabando. Entonces, como les decía, el tema que vamos a ver hoy es granulometría. Cuando hablamos de granulometría, hablamos en general de una clasificación o de analizar o estudiar la distribución por tamaño de las partículas que conforman un agregado. Es decir, la granulometría nos va a permitir conocer o saber cuál es la distribución de tamaño que tenemos dentro de las partículas que conforman el agregado que vamos a utilizar. Entonces, a su vez nos va a permitir dividir o diferenciar, digamos, analizar por separado la porción fina de la porción gruesa. A través de este análisis nos va a permitir justamente clasificar o identificar qué tipo de material estamos disponiendo. Entonces, para obtener la granulometría de un árido, vamos a hacer un ensayo que se denomina análisis granulométrico. En el análisis granulométrico vamos a tomar una muestra representativa del agregado que estamos analizando en estado seco, completamente seco, la cual vamos a pesar, es decir, vamos a determinar la cantidad con la que estamos trabajando de acuerdo a lo que establece la norma, y vamos a pasar o vamos a hacer atravesar esa muestra por una serie de tamices, ¿sí? Enseguida vemos qué van a ser los tamices, que tienen aberturas progresivamente más pequeñas uno de otro, y así nos va a permitir, separando los materiales por tamaño de las partículas, completar este análisis granulométrico. Los tamices son unos aros metálicos que están abiertos, digamos, por ambas caras, y en una de ellas cuentan con una malla metálica de una abertura determinada, que nos va a permitir realizar el análisis. Enseguida nos explayamos en el concepto de los tamices, pero básicamente para hacer el análisis granulométrico lo que vamos a hacer es pasar la muestra esta en estado seco a través de una serie de los tamices. Entonces, como ustedes saben, cuando hablamos de áridos o de agregados a utilizar para la fabricación del hormigón y de los morteros en general, hablamos de que es la componente granular, ¿sí? Que proviene de diferentes alternativas. Tenemos por un lado la desintegración natural y desgaste de las rocas, esto es, los áridos que disponemos en el tamaño pequeño como utilizamos para las mezclas, proviene de la erosión de las rocas, en general, que se da a través de diferentes mecanismos. También podemos obtener de manera artificial, digamos, este producto natural, pero a través de la trituración de las rocas, es decir, llevar un tamaño menor o una graduación de tamaño específico a través de triturar rocas de mayor tamaño, o como agregado también podemos utilizar escorias siderúrgicas o, digamos, de material de diferentes procesos que se incorporan al hormigón cuando queremos lograr determinadas propiedades específicas. Entonces, esto es lo que vamos a denominar agregados, o lo que va a conformar, digamos, lo que denominamos agregados en general para nuestro análisis.
Entonces, cuando hablamos de gravas, ¿sí? O de arenas normales, en general hablamos de partículas que provienen de la erosión de las rocas. Esto es, las rocas en su trayecto, por ejemplo, formando parte de un curso de agua, el lecho aluvional, producto del arrastre que generan el agua como medio y del rozamiento que van teniendo, digamos, las partículas al desplazarse, se van desintegrando, se van descomponiendo, se van convirtiendo en porciones más pequeñas y de alguna manera, tanto las gravas como las arenas van a tener esta suerte de canto redondeado o canto rodado, como en algún momento ustedes lo pueden ver, debido a que naturalmente este proceso de rozamiento y de arrastre va generando que el desgaste se produzca justamente alrededor de la partícula. Entonces, tanto las gravas como las arenas normales tendrán digamos, esta forma, por así decirlo, el tipo de forma más bien redondeada. En cambio, podemos obtener la grava partida o la arena de trituración como un proceso mecánico de triturar, es decir, de disminuir el tamaño de la roca, que va a formar parte como agregado, de los mayores tamaños a una graduación de tamaño específico que necesitemos para la fabricación del hormigón. Entonces, como vamos a ver, las gravas de partidas o las arenas de trituración van a tener cantos más bien vivos, afilados y forma eh, como se ve, digamos, acá en la fotografía. Entonces, esto distingue de alguna manera una arena, digamos, este producto de la erosión natural de las rocas, como la podemos extraer directamente de un yacimiento, y una arena o una grava partida por efecto de una acción mecánica de trituración. Bien, ahí tenemos una consulta en el chat. Sí, los que están en espera los voy admitiendo. Suele demorar un ratito la- el ingreso nada más, pero lo estoy admitiendo. Entonces, esta es la distinción que hacemos de las arenas naturales de las arenas de trituración. Como dijimos, lo que vamos a hacer para hacer el análisis geométrico es tomar una muestra representativa del material que queremos analizar, y estas muestras representativas tendrán que serlo en naturaleza, características y condiciones de los materiales que se encuentran en los yacimientos naturales, ¿sí? En los depósitos comerciales, donde tengamos el acopio del material que está para la venta, o en obra en general. O sea que, ya sea que del yacimiento, del depósito comercial o de la obra, tengamos que extraer el material que vamos a utilizar, de allí iremos a buscar una muestra que sea representativa de este material. Entonces, los procedimientos de muestreo, en general tenemos este método manual o un método mecánico. El método manual se denomina cuarteo y consiste en obtener muestras a partir de tomar, digamos, de la pila del material una cierta cantidad, formar un cono, aplastarlo, achicarlo, convertirlo en un círculo y dividir eso en cuartos, ¿sí? Por eso el método se denomina cuarteo. Esta tarea en general se realiza con una pala ancha. Fíjense más o menos el tamaño del círculo que vamos a realizar. Y una vez divididos en cuartos, lo que vamos a hacer es separar dos de los cuartos laterales y quedarnos con los dos opuestos. Obtenido esto, vamos a volver a mezclar y de allí llevaremos el material al laboratorio. Entonces, eh, para hacer este procedimiento se busca con una superficie limpia, en general seca, y que aísle, digamos, de las sustancias perjudiciales que pueden llegar a mezclarse, digamos, por este efecto, si esto no sucediera. Bien. Bien, de manera mecánica también se puede obtener la muestra a través de un elemento mecánico que se denomina partidor de Jones. El partidor de Jones tiene una serie de celdas en las que está dividido y que permite que el material que sea introducido por la parte superior tenga un efecto de mezcla y de repartición que haga que la muestra se divida en dos partes iguales y representativas
una vez que el material es introducido por la parte superior, y a cada lateral obtendremos, por así decir, la mezcla cuarteada de manera mecánica. Es muy importante que las muestras sean representativas, ya que las propiedades que vayamos a determinar las vamos a utilizar, digamos, para ya sea la dosificación de un hormigón, y por lo tanto, bueno, debemos contar con material que en su utilización represente o forme parte, o que contenga estas propiedades que estamos analizando. Entonces, para realizar el análisis granulométrico lo vamos a hacer a través de la utilización de tamices. Como les decía, un tamiz consiste en un aro metálico abiertos en ambas caras, y en una de ellas cuenta con una malla eh, metálica de una determinada abertura, ¿sí? Las mallas tienen aberturas que van de menor a mayor. Enseguida vemos cuáles son los tamaños que están normalizados, y para el procedimiento lo que vamos a hacer es apilar los tamices de manera de tener los de mayor abertura en la parte superior, y así sucesivamente hasta los de menor abertura en la parte inferior. El juego de tamices se completa con un fondo, que ese fondo sí se trata de un recipiente y de una tapa, ¿sí? Que se utiliza para dar hermeticidad para el material que se puede llegar a perder. En el chat consultan si este tipo de tamices recibe algún nombre específico. No, se denominan tamices, en general tamices para ensayo de granulometría. Son tamices normalizados porque vamos a ver que las aberturas del tamiz corresponden a una abertura que está estandarizada. Aquí podemos ver en la planilla, tenemos la designación IRAM de los tamices y las aberturas en milímetros de ellos. Entonces, ¿cuáles datos son importantes de tener en cuenta? ¿Cuáles datos son relevantes? Y esto sí es importante que ustedes lo incorporen. Fíjense que para el manejo, el trabajo con áridos o agregados en general, tenemos aberturas desde los 107 o más de 100 milímetros, ¿sí? Hasta 0,037 milímetros, ¿sí? Así que fíjense la amplitud y la variedad de tamaños que vamos a encontrar dentro de esta clasificación. ¿Qué es lo importante? O cuáles tamices debemos empezar a referenciar? Un tamiz muy importante es el tamiz número 4, ¿sí? El tamiz número 4 tiene de abertura 4,76 milímetros, su abertura nominal es 4,8 según la norma IRAM, que corresponde al ensayo de granulometría. Este tamiz 4 es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el material retenido por el tamiz 4, es decir, el material que no pasa este tamiz, ¿sí? Es lo que vamos a denominar agregado grueso o árido grueso. Es decir, que cuando hablemos de árido grueso, vamos a hablar de partículas de áridos o de agregados que sean retenidas por el tamiz número 4, ¿sí? Esto es prácticamente 5 milímetros o medio centímetro, o sea, 4,76. Y todo el material que pasa el tamiz número 4, o sea, el material pasante por el tamiz número 4, es lo que vamos a denominar agregado fino o arenas en general. Bien. Profe, ¿tiene algo en especial los valores que tienen letras en negro? Sí, en los valores que están en negro, que están resaltados, enseguida les digo por qué. Bien, entonces, como les decía, el tamiz número 4 es un tamiz importante de identificar porque partículas menores a 4,76 milímetros, esto es casi 5 milímetros, es lo que vamos a denominar o arenas en general. Entonces, material fino se distingue de material grueso a través de el pasante retenido en este tamiz. O sea que, para que vean. Y otro tamiz muy importante es el tamiz número 200, ¿sí? O el tamiz IRAN 74 milímetros, que corresponde a una abertura de 0,074 milímetros, es decir, menos de una décima de milímetros. Y este tamiz 200 es muy importante porque van a ver que la norma cita que hay un límite para la cantidad de material que pasa al tamiz 200,
y que será admisible dentro del agregado que vamos a utilizar, ya que superado ese límite, estas sustancias, por ser de tamaño tan fino, pasan a ser perjudiciales para la mezcla, ¿sí? Ya sea para el desarrollo de la resistencia, el comportamiento frente a la cantidad de agua requerida, para mantener las propiedades, etcétera. Entonces, eh, el material pasante del tamiz 200 es material que en general puede ser perjudicial, por lo tanto, si un árido cuenta con material de este en exceso, para su utilización habrá que quitárselo, habrá que lavar el árido para que pueda ser apto. Entonces, partículas menores a 0,074 milímetros, menores a casi una décima de milímetros, van a ser perjudiciales en general para las mezclas. Bien, los tamices que están resaltados, el que queda pasa el tamiz, no, el pasante, o sea, el pasante del tamiz 200, ¿sí? Los cementos bueno, el cemento tiene una granulometría específica que es diferente, lo veremos cuando veremos ensayos sobre cementos, pero son partículas bastante más finas. Eh, Se refiere al pasante del tamiz 200, es decir, que partículas menores a 0,074 milímetros. Bien, entonces, los tamices que están resaltados en esta tabla, los tamices que están en negrita, el tamiz 3 pulgadas, el tamiz 1,5, el tamiz 3/4, o sea, algunos de estos son importantes por lo siguiente, porque como vamos a ver, hay una serie de tamices que cumplen con la condición de tener el doble de abertura que el tamiz anterior, el tamiz subsiguiente. Hay 10 tamices que pertenecen a una serie que se denomina serie Tyler, y enseguida vemos qué propiedades tienen. En general, el procedimiento para realizar el ensayo de granulometría, entonces, es tomar la muestra del material, llevarla, secarla, el material tiene que estar completamente seco, armar la serie de los tamices por la cual vamos a hacer pasar el material, y luego retirar la tapa, introducir el material por la parte superior, e ir moviendo manualmente en la serie de tamices, de manera que el material vaya atravesando, es decir, vaya quedando retenido en función de la abertura que tenga cada malla, y luego el resto siga su paso hasta llegar eventualmente al fondo, si así sucede. Entonces, lo que vamos a lograr con esto es que en cada tamiz vamos a tener una cierta cantidad de material retenido. Este es el procedimiento que se conoce como método manual. Enseguida vemos qué hacemos con ese material que quedó retenido. De manera alternativa podemos hacer el ensayo a través de un método mecánico. En el método mecánico existe un equipo de ensayo que es un vibrador mecánico. Lo que vamos a hacer es colocar de la misma manera la serie de tamices, introducir el material, ajustar a través de estas varillas roscadas que tienen, y sujetar a la base del equipo, y el equipo a través de un excéntrico va a introducir una secuencia, digamos, vibratoria que hará que el material vaya pasando a través de la serie de tamices y quede en cada uno de ellos retenida una determinada cantidad, con la cual proseguiremos el ensayo. ¿Bien? Entonces, el procedimiento podrá ser manual o podrá ser mecánico, de manera indistinta. ¿De qué manera procedemos entonces? Sí, claramente, este procedimiento es para los agregados en general. El cemento no interviene, por eso les aclaré al principio que estamos hablando de un ensayo de granulometría sobre agregados, ¿sí? No hablamos de cemento en este caso. El comentario que le hice con respecto al cemento es que el cemento tiene un ensayo específico para determinación de granulometría y superficie específica, que lo veremos cuando veamos el tema de cemento. ¿Bien? Correcto. Entonces, ¿cómo sigue el ensayo? Ya tenemos la serie de tamices, quedó una cierta porción de material retenido en cada uno de ellos. Entonces lo que hacemos es una tabla, sistematizar este análisis a través de esta tabla, y en la tabla que vamos a registrar, por un lado el tamiz, el número de tamiz que corresponde al tamiz, ¿sí?
Vamos a ir anotando sucesivamente. Lo que vamos a hacer es pesar el material que quedó retenido en cada tamiz, lo vamos a retirar de manera cuidadosa para no perder material y lo vamos a pesar. Ese dato lo vamos a anotar como el valor retenido individual en gramos, es decir que el material que quedó retenido en cada uno de los tamices es lo que denominamos retenido individual. Bien. Esa cantidad la tenemos en gramos, ¿sí? Luego, si hacemos la sumatoria, deberíamos tener el total de los gramos utilizados para la muestra, de los gramos, de los kilogramos en función del tamaño del agregado. Podemos convertir ese valor en un retenido individual en porcentual. ¿Cómo obtenemos retenido individual en porcentual? Bueno, tomaremos el retenido individual en gramos, dividido la sumatoria por 100, nos daría el retenido individual en porcentual. Luego, este valor retenido individual tenemos que llevarlo a lo que se conoce como retenido acumulado, ¿sí? Es decir, vamos a acumular la cantidad de material que va quedando retenido desde los tamaños de mayor abertura a los de menor abertura. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el valor del primer tamiz, lo que retuvo individual el primer tamiz, y luego ir sumando al retenido individual del tamiz subsiguiente de abertura menor, y así sucesivamente vamos haciendo la suma con el retenido individual de menor abertura y colocando el valor como retenido acumulado. Como verán, si esto es porcentual, cuando lleguemos al final de todos los tamices tendremos el 100% de la muestra. Repito el acumulado, me lo están pidiendo acá en el chat. El retenido acumulado porcentual se obtiene iniciando por el tamiz de mayor abertura, ¿sí? Este primer valor se coloca de manera idéntica en el retenido acumulado. Luego a este valor de retenido acumulado del primer tamiz se le suma el retenido individual del tamiz de menor abertura subsiguiente, y esa suma se coloca como retenido acumulado en ese tamiz. Luego este valor se suma con el valor del retenido individual del tamiz subsiguiente de abertura menor, y esa suma se coloca en este punto. O sea que de alguna manera lo que vamos haciendo es calcular cuánta de la muestra va quedando retenida en los tamices de mayor abertura. Lógicamente, al finalizar, si no hemos equivocado la cuenta, debemos obtener 100%, que es el total de la muestra que estamos utilizando. ¿Bien? Este valor retenido acumulado, luego lo podemos convertir o podemos analizar de esta manera cuánto material pasa por cada tamiz. Si hacemos 100%, si a 100% le restamos el retenido acumulado en cada tamiz, obtendríamos el pasante. Es decir que del 100% de la muestra, si restamos lo que retuvo acumulado cada tamiz, obtendríamos el pasante, ¿sí? O sea que el pasante se obtiene directamente haciendo la cuenta 100 menos el valor retenido acumulado en el tamiz. Vamos a ver por qué es importante hacer esta cuenta. Tomemos, por ejemplo, una muestra de 500 gramos, ¿sí? De un material fino, es decir, de una arena. Fíjense que el tamiz de mayor que vamos a utilizar es un tamiz número 4. El tamiz número 4 tiene 4,7 milímetros de abertura de malla. Así sucesivamente, los números de tamiz que van hacia abajo tienen como el valor es el doble. Estamos hablando de un tamiz que tiene la mitad de abertura del tamiz anterior. Entonces estamos hablando de material fino, de una arena. Si tenemos producto del ensayo, el material individual en gramos, es decir, que hicimos pasar la muestra a través de esta serie de tamices, fuimos registrando cuánta cantidad de material en gramos, fuimos pesando cuánto quedó retenido de manera individual en cada tamiz y lo anotamos en la planilla, ¿sí? 75 gramos quedan retenidos en el tamiz número 8, 175 gramos quedó retenido en el tamiz 16, 125 gramos en el tamiz 30 y así sucesivamente. El total nos da una muestra de 500 gramos. Si luego este retenido individual lo queremos convertir en retenido individual en porcentaje, a este retenido individual en gramos, lo convertimos en porcentaje, haciendo la relación de retenido individual en gramos dividido el total de la muestra por 100. ¿Sí?
O sea que eso nos daría el porcentaje que quedó retenido en cada tamiz de manera individual. Lo que hacemos con este valor es luego convertirlo en retenido acumulado. ¿De qué manera? Bueno, colocamos el primer valor coincidente con el individual, luego sumamos el retenido en el tamiz de menor abertura, ese será el total acumulado en ese tamiz. A este valor sumamos el retenido individual en porcentual del tamiz de menor abertura y nos da el retenido acumulado del tamiz. Así sucesivamente vamos repitiendo esta cuenta y verificamos que al final tengamos el 100%, o sea, el total de la muestra. Luego podemos calcular el material pasante en cada tamiz. Fíjense que si en este primer tamiz, en el tamiz número 4, tenemos 0% de material retenido acumulado, luego 100 menos 0 nos dará 100%, es decir que a través de este primer tamiz, número 4, de abertura 4,76 milímetros, pasó el total de la muestra, es decir, no quedó nada retenido. El siguiente tamiz quedó retenido acumulado el 15%. Para calcular el pasante hacemos 100% menos el 15%, o sea que el 85% pasó a través de ese tamiz. Y así sucesivamente vamos haciendo la cuenta y podríamos tener para cada tamiz la cantidad de material en porcentual retenido acumulado por un lado o pasante. Es importante hacer la cuenta porque vamos a ver que la representación gráfica ahora de esta distribución de tamaños que representa el agregado es lo que conocemos como curva granulométrica, ¿sí? La curva granulométrica, perdón, vuelvo, profe, ¿puede ver cómo se calcula el retenido acumulado? Sí, repito, aquí si pueden ver en el ejemplo, teníamos retenidos individuales en gramos, los pasamos a porcentaje, ¿sí? Entonces, para calcular el retenido acumulado, acá las flechas le están indicando el procedimiento. Para el primer tamiz se calcula el mismo valor y luego vamos sumando este retenido acumulado con el del tamiz de menor abertura y esa suma nos da el valor del retenido acumulado en el tamiz que estamos analizando. Por ejemplo, para el tamiz 8, el retenido acumulado será 0 del tamiz 4 más 15, 15. ¿Sí? Para el tamiz número 16, el retenido acumulado será 15, que es lo que retiene el tamiz 8, más 35, que es lo que retiene el tamiz 16, y eso da un total de 50. Bien. Perfecto. Comprendido entonces. Les decía que la representación gráfica de esta distribución de tamaño de las partículas es lo que se conoce como curva granulométrica. Entonces la curva granulométrica consiste en llevar la representación al siguiente gráfico. El gráfico tiene en ordenadas el pasante y en abscisas los tamaños de abertura de la camisa, ¿sí? Entonces, los tamaños van de menor abertura a mayor abertura y la curva en general es un gráfico semilogarítmico. ¿Por qué? Porque en abscisas llevamos, en lugar del tamiz, llevamos el logaritmo de la abertura del tamiz. Lo hacemos de esta manera porque si no tendríamos apilados bien sobre el origen acá todos los tamaños pequeños y muy distanciados los tamaños de las mayores aberturas. Entonces, haciendo la escala logarítmica para el eje de las abscisas, o sea, del tamaño de las aberturas, lo que hacemos es que los tamices que tengan el doble de abertura que el tamiz anterior tendrán idéntica separación en el gráfico. Es una ventaja para poder visualizar aquí en la presentación. Entonces luego lo que hacemos es llevando para cada tamiz el porcentaje que corresponda en ordenadas, ¿sí? Luego poder trazar eh, el gráfico, uniendo estos diferentes puntos. Eje X e Y. Claro, ordenadas es el eje de las Y y abscisas es el eje de las X. Sí, sí. Bien, entonces,
Eh, Perdón. Bien, comprendido. Entonces, la curva granulométrica es la representación gráfica de esta distribución de tamaños de las partículas. ¿Por qué va a ser importante, digamos, tener en cuenta o representar estas curvas? Porque van a ver, o ya lo deben haber visto con el ingeniero Baroneto, que para poder fabricar los hormigones eh, habrá curvas límites, es decir, habrá gráficos que establecen las normas, entre los cuales deberá encontrarse la curva granulométrica de nuestro agregado, del agregado que tengamos disponible. ¿Por qué? Porque agregado que no cumpla con esa condición es porque posiblemente tendrá un mal comportamiento dentro de o la fabricación del hormigón. ¿Bien? Eh, Curvas granulométricas continuas, es decir, cuando faltan algunos de los tamaños, harán que, por un lado, la cantidad de cemento o de ligante se aumente o la cantidad de agua varíe. Diferentes situaciones que lo vamos a ver cuando veamos el diseño de las mezclas de hormigón, pero básicamente el conocimiento, digamos, de la curva granulométrica del material va a ser una condición para poder eh, asegurar, digamos, el diseño y el comportamiento de la mezcla del hormigón y, por ende, del material componente. Otra forma de caracterizar eh, la finura de un agregado es a través de un número directamente, no a través de un gráfico como el anterior, que es la curva granulométrica, sino a través de un número. Este número es el módulo de finura o módulo de fineza, ¿sí? Este número nos da una idea de la finura del agregado, no indica una distribución por tamaño de las partículas, porque simplemente es un valor el número, pero es bastante representativo y se lo calcula también. El módulo de fineza o de finura entonces se obtiene como la suma de los retenidos acumulados en los tamices de la serie de Tyler sobre 100. ¿Sí? Los tamices de la serie de Tyler son 10 tamices, que comienzan con el tamiz de 3 pulgadas de abertura o 76 milímetros, y de allí la condición es que el tamiz de menor abertura corresponde a la mitad de abertura del tamiz anterior. Por lo tanto, la serie parte del tamiz 3 pulgadas, 1,5, 3 cuartos, 3 octavos, que son 9,5 milímetros, la mitad, o sea, el número 4, 4,75 milímetros, y así sucesivamente. El número 8, 16, 30, 50 y 100. O sea que hay 10 tamices específicos, ningún otro, solamente estos 10 componen o forman parte de lo que se conoce como serie de Tyler. Entonces, en la cuenta hay que ser cuidadoso con esto, por más que haya otros tamices o tamices de abertura diferentes que puedan participar del ensayo, los únicos que se tienen en cuenta para realizar para calcular el valor del módulo de finura son estos 10 tamices, ¿sí? Y es la sumatoria de los retenidos acumulados en porcentual en los tamices de la serie sobre 100. Bien. Vamos a ver que estos valores entonces nos dan idea de la finura del material y vemos que el material grueso en general, las gravas o los agregados gruesos van en módulos de fineza desde 6 o 6,50 hasta 8,5, y las arenas en general, las arenas más gruesas entre 3,20 a las arenas más finas hasta 1,5. ¿Qué sucede con este material? Arenas gruesas, arenas finas. Bueno, esto tiene que ver esencialmente con la porción del río, la porción del cauce en la que nos encontremos. Ustedes saben que en Córdoba en general, por tratarse de ríos de altura, ríos de montaña que llegan acá a la zona nuestra, estamos bastante próximos de esto, es decir, que el camino que ha tenido el cauce para el desarrollo de esta erosión no ha sido tan importante, particularmente acá en Córdoba, digamos, nuestros ríos que atraviesan la ciudad, tienen un recorrido de bueno, podemos decir cerca de 100 kilómetros, un poco más, desde aquí a las altas cumbres hacia este sector, no mucho más que eso. Entonces, en general van a ver que las arenas que encontramos o que tenemos disponibles acá en Córdoba son arenas gruesas, y en cambio, cuando un río tiene mucho más recorrido posible, como son el río Paraná, el río Uruguay,
van a ver que las arenas en general son muy, muy finas, encontramos en general en los yacimientos de los ríos arenas de tamaño mucho más fino. Es porque este desgaste, esta erosión se ha ido dando, se ha ido desarrollando alrededor de una trayectoria más importante. Entonces, eh, debido a este comportamiento, a estas características del material, eh, vamos a tener, digamos, esa disponibilidad en función de la zona en que nos encontremos. Lo que va a suceder, o lo que puede suceder, es que eventualmente si algún tamaño no se encuentra, ¿sí? O si tenemos arenas demasiado gruesas, lo que vamos a tener que hacer es mezclar seguramente con alguna arena más fina para poder hacer que la curva caiga o se encuentre dentro de estas curvas límites que establece la norma. Entonces, hay un procedimiento que lo vamos a ver en la clase que sigue, que es un procedimiento de mezcla de áreas, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos cuando contamos con un material que no está apto, por lo que dice la norma? Entonces tendremos materiales gruesos, materiales finos y tendremos que mezclar. Mezclar consistirá en determinar los porcentajes en que tenemos que aportar para lograr un material que sí se encuentre dentro de lo que establece la norma. No, en general en el término medio no tenemos clasificaciones, es decir, los áridos finos se encuentran con valores entre unos 50 y 320 y los áridos gruesos en general entre 6,5 y 8,5. Bien. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener cuando calculen el módulo de fineza? Yo les sugiero que por más que tengan valores que sean, ¿sí? Ustedes lo coloquen mismo cuando hagan la cuenta y les explico por qué. Cuando estamos calculando un árido fino, es sencillo porque estos valores, si bien son cero, es decir, el retenido, fíjense que cuando analizamos un árido fino, si el mayor tamaño de un árido fino puede ser 4,75 milímetros, o sea, iniciamos el ensayo con el tamiz número 4 y de ahí tamaños menores. O sea que el retenido acumulado en los tamices de abertura superior va a ser cero, ¿sí? Esos tamices son de mayor abertura, por lo tanto, habrá valores que sean cero. Esto no tiene mucho sentido en esta cuenta, eh, pero sí van a ver que para el caso del árido grueso, sucede es que lo que sucede para el árido grueso es que cuando están haciendo el análisis, ¿sí? El valor retenido acumulado, en general, cuando analizamos la porción gruesa, tomamos tamices entre 3 pulgadas y hasta el tamiz número 4, porque se entiende que la porción fina no está, pero luego el retenido acumulado en los tamices menores al 4 va a ser 100, ¿sí? Entonces van a tener valores acá que van a sumar 100. Si ustedes se olvidan de eso, ¿sí? Es probable que tengan algún error en la cuenta. Entonces, eh, bueno, el módulo de fineza para el área que teníamos en el ejemplo, lo que hicimos fue los retenidos acumulados, 15, 50, 75, 90, 98, y dividirlos por 100. O sea que tenemos un valor de 3,20, 3,28. Esta es una arena típica de acá de Córdoba, seguramente es una arena bastante gruesa. Bien. La de este ejemplo que le estaba mostrando. Pregunta, consulta, comentario hasta aquí, sí. Dice de que en el caso del agregado fino, todos los a mí el 4 van a dar 0, ¿verdad? Y entonces para el agregado En el grueso retenido acumulado, sí. es decir, el retenido acumulado. ¿Y para el agregado grueso será igual, pero después del 4? ¿O todos van a ser 100? No, después del 4 todos van a ser 100. Ahí es donde digo que tengan cuidado de que en la cuenta siempre verifiquen que haya 10 valores en el numerador. Porque muchas veces, como están calculando el árido grueso, colocan los valores de los tamices que están ensayando y se olvidan de que todos los que están por debajo van a ser 100, ¿sí? Entonces se olvidan de sumar unos cuantos 100 acá y le dan confundido, obtienen un valor erróneo. Gracias, profe. Por nada. Bueno, comprendido entonces. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, en el análisis granulométrico vamos a determinar la curva granulométrica, vamos a calcular el módulo de finura del material y finalmente vamos a determinar el tamaño máximo, ¿sí?
¿A qué denominamos tamaño máximo? Al tamiz de menor abertura por el cual pasa el 95% de la muestra o más, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que dentro de los tamices que forman parte del análisis habrá un tamiz, ¿sí?, que sea el de menor abertura, pero por el cual pase el 95% de la muestra o más. ¿Por qué decimos el de menor abertura? Porque puede haber varios tamices por el cual pasa el 95% de la muestra o más. Si lo vemos con un ejemplo, para ser más gráfico, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos un tamiz de pulgadas, 1,5, etcétera, ¿sí? El pasante en este primer tamiz es 100%, el pasante en el tamiz 1,5 es 96, en el 3/8 87, ¿sí? O sea, acá tenemos un tamiz por el cual pasa el 95 más, el 3 pulgadas. Y tenemos otro tamiz por el cual pasa el 95% de la muestra, o más, el 1,5, ¿sí? O sea que de ambos, ¿sí?, el tamiz de menor abertura, o sea, el 1,5, por el cual pasa el 95% de la muestra o más, eso es lo que se conoce como tamaño máximo del agregado. ¿Bien? Me están consultando que si puedo repetir la fórmula del módulo de finura. Un momentito, cerramos el concepto de tamaño máximo y enseguida volvemos. Entonces, tamaño máximo, entonces, el tamiz de menor abertura, para este ejemplo será el tamiz 1,5 pulgadas, por el cual pasa el 95% de la muestra o más. ¿Bien? Profe, acá en el consulta en el chat, profe, ¿los valores del pasante de la muestra son valores estimados o se puede calcular? No, se deben calcular, no se estima ningún valor, ¿sí? Del análisis granulométrico, lo que vamos a hacer es pesar el material que estuvo retenido individual en cada tamiz. Acá les mostré la tabla del ejemplo. Entonces, a través del retenido individual vamos a calcular el retenido individual en porcentual, vamos a obtener el retenido acumulado y luego haciendo 100 menos el retenido acumulado nos dará el porcentaje pasante. Para quien consultó acerca de el cálculo de, ¿dónde estaba?, el módulo de finura, dijimos, aquí lo tienen, el módulo de finura es la sumatoria de los retenidos acumulados solamente en los tamices de la serie de Tyler sobre 100, ¿sí? Esos tamices son 10, el tamiz de inicio es el tamiz 3 pulgadas, ¿sí? Y los tamices de la serie cumplen con la condición de que el tamiz siguiente tiene la mitad de abertura que el tamiz anterior, ¿sí? O sea que 3 pulgadas, 1,5, 3/4, sucesivamente. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Sí, solamente los 10 tamices. Sí, sí. Bueno, ustedes van a recibir el trabajo práctico. Van a recibir un link de un video que grabamos en nuestro laboratorio, donde también van a poder ver el desarrollo completo del ensayo de granulometría. No lo reproduzco ahora el video porque, digamos, no tenemos buena respuesta con el tema de los videos acá en Zoom, pero ustedes lo pueden ver a través del link y, bueno, tiene básicamente todo el procedimiento descrito realizado en nuestro laboratorio. ¿Bien? Sí, la presentación la subo, lo paso a PDF enseguida y se lo subo a autogestión. Bien, no sé si Malena, Roxy, si están, ¿algún comentario? Hola, ¿qué tal? Sobre el trabajo práctico. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Malena? ¿Cómo Muy te va? bien. No, el práctico se va a estar mandando hoy, como hacemos siempre, junto al material de estudio, la fecha de presentación y el cuestionario, y bueno, lo van a tener que entregar. Y el día lunes vamos a estar devolviendo las notas del trabajo práctico número 2.
Perdón, tenemos esta Sí, práctica. Bueno, acá, bien, Malena, perfecto, te agradezco. listo. Estaba justo leyendo una pregunta. Tenemos el TP2 desaprobado, ¿cuándo podemos reenviarlo? Bueno, los que tengan alguna inquietud en particular, ¿querés responder, Malena, ahora o querés En que lo realidad esas consulten cuestiones las respondemos por mail. Los por trabajos mail? prácticos desaprobados se van a recuperar a fin de año, digamos, cuando terminemos con todos los trabajos prácticos, ahí va a haber una fecha especial para recuperar trabajos prácticos. No es que Claro, no es que los vamos a ir recuperando ahora con cada trabajo práctico desaprobado, sino que perfecto. vamos a Va a haber esperar una fecha especial en la que los grupos una todos fecha van a poder especial para recuperar recuperar trabajos los prácticos. trabajos que estén pendientes. Bien. Voy a responder una pregunta en el chat. En el caso de que el retenido acumulado no comience con C, el pasante será 100 menos ese retenido acumulado. Sí, correcto. Siempre el pasante es 100 menos el valor retenido acumulado. Que fuera, sí. Es probable que en el primer tamiz ya haya material que esté retenido, bueno, será, digamos, 100 menos ese valor, el pasante. Profe, no Sí, sí. todos los TP2 ya están corregidos, ¿no? Sí, los trabajos, las notas, las correcciones del trabajo práctico número 2 van a ser enviadas el día lunes. Ah, bien. Porque todavía no recibí el mail, pensé que... No, el día lunes vamos a enviar las correcciones del trabajo práctico número 2. Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta, inquietud sobre este tema? Sí, a Malena le quería hacer una consulta con las nomenclaturas en el TP2. Eran diferentes, algunas para hacer referencia a masa, volumen, en la que había en la planilla de laboratorio que nos dieron, en el trabajo estudio que nos dieron y en la norma. Prácticamente no sabía qué nomenclatura usar para designar la masa, el volumen, así que no sé si querían decir algo. En el trabajo práctico número 2 te referís, el que tienen Sí. ya se entregaron, digamos. Claro, sí. En realidad pueden usarla directamente, la de la guía, la de guía de estudios que nosotros le habíamos pasado, ustedes cuáles utilizaron. Claro, la de la guía. De la guía está bien, es correcto. Bueno. Bien, tenemos otra consulta. No sé si... En el caso de calcular el módulo definido de un área de grueso, los valores después del tamaño. Fíjense, si el material grueso se define como el retenido por el tamiz número 4, significa que cualquier tamaño por debajo del tamiz número 4 va a dar retenido acumulado 100. Sí, sí. Alejandro Barbosa, profe, a mí me quedó la duda entre el peso específico y peso unitario. Alejandro, si quieres abrir el micrófono y transmitir cuál es la duda, no vamos a dar podemos sacar alguna duda específica. No, es sobre, yo leyendo en el apunte, dice que el peso específico de la masa sobre la unidad de volumen. Y el peso unitario de la fuerza la fuerza que genera esa masa sobre la unidad de volumen. ¿Puede ser que sea correcto eso? No, seguramente no has leído, digamos, nada de lo que nosotros publicamos porque no hemos descrito de esa manera. Básicamente, cuando hacemos los análisis, como explicamos en la clase, se tratan de una relación de pesos y de volúmenes en general. El peso específico unitario es la forma en que medimos ese volumen, ¿sí? Para el peso específico medimos lo que conocemos como volumen sólido o la suma de los volúmenes de las partículas, ¿sí? Específicamente. En cambio, para el peso unitario es el volumen del recipiente, ¿sí? La diferencia entre el volumen sólido y el volumen del recipiente es que el volumen del recipiente, además de contener la suma de los volúmenes de las partículas, contiene el volumen de vacíos que se encuentra entre las partículas. Por lo tanto, al hacer la relación peso y volumen y dividir sobre un volumen mayor, en general vas a ver que el peso unitario es menor, bastante menor que el peso específico. De hecho, ustedes en el práctico van a resolver y la idea era que vieran de alguna manera cuánto es esa diferencia. También hablamos de un valor que se denomina coeficiente de aporte. El coeficiente de aporte relaciona estos dos valores. El coeficiente de aporte es la relación entre peso unitario y peso específico.
y dijimos que, por ejemplo, una arena tiene un coeficiente de aporte de entre 0,5 y 0,6. Fíjate que eso está diciendo que el peso unitario en general, digamos, es bastante menor, o cuánto material aporta, digamos, un contenido en volumen a granel es la mitad, esa relación, 0,5, entre 0,5 y 0,6, por ejemplo, para una arena. Ah, listo, gracias. Bien. Bueno, de acuerdo. ¿Alguna otra consulta, inquietud? ¿Cuándo hay que entregar Déjame el subir trabajo entonces. de granulometría? Malena. Sí, está, cuando les llegue el mail, ahí está la fecha pactada para la entrega, que es en 2 semanas. Gracias. Hola, buenas tardes. Es el 8 de junio. El 8 de junio es la fecha. Bien. No, este no es el último trabajo práctico. Para el examen va a entrar también el práctico de mezclas, un concepto que les adelantaba recién en la clase, cuando disponemos de áreas que no se encuentran, digamos, con una granulometría continua o cuya granulometría no responde no se encuentra dentro de los límites que establece la norma de las curvas límites, entonces hay que realizar un procedimiento de mezcla, ¿sí? La próxima semana vamos a ver el tema de prácticos de mezcla de agregados. Eso también va a entrar en el examen. Quedamos libre. Bueno, el reglamento fue explicado desde la primera clase, así que los que tengan dudas sobre eso, lean primero y después nos hacen las consultas, porque así no repetimos tantas veces lo mismo, ¿sí? El parcial entiendo que está definido, no sé si el ingeniero Barreto ya lo publicó. Bueno, está definido en el calendario, sí, la fecha que está publicada. Como Malena, muchas gracias a todos. Hasta la próxima clase. Buenas No, tardes. profe, que ande bien. Muchas gracias. Dale, profe. Chao, Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, profe. Chao. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias a todos. Gracias.